Bienvenidas y bienvenidos, queridos alumnos del Departamento de Salud Municipal de Maipú. Damos inicio de esta manera al curso de Derechos Humanos con enfoque de salud, donde abarcaremos varios módulos y hoy iniciaremos con el módulo número 1, la lección 1. Mi nombre es Bárbara Donaire, soy especialista en género de derechos humanos y los iré guiando a través de todo este curso. El módulo 1 es el marco general y la mirada global de los derechos humanos en salud. La lección 1, que vamos a ver en este minuto, es la introducción a los derechos humanos, donde vamos a tener una mirada amplia de la base de los derechos humanos, la definición, características, los sistemas de protección y obligaciones de los estados, las limitaciones excepcionales de los derechos humanos, las condiciones a las limitaciones excepcionales y la importancia que tienen los derechos humanos. Nuestro objetivo es hacer un recorrido a través de todo la base de la introducción a la protección internacional de los derechos humanos. Vamos a hacer un recorrido histórico, vamos a ver las obligaciones que tienen los estados, vamos a estudiar los principales mecanismos de protección a través del sistema universal y regional de protección. Primeramente, vamos a hacer esta pregunta. Muchas veces en mis clases, cuando les pregunto a mis alumnos y alumnas cuáles son mis derechos, todos se quedan como un poco mudos. Y la verdad es que me ha pasado en diversas capacitaciones que muchas veces las personas no sabemos cuáles son nuestros derechos, no sabemos los derechos que tenemos, los desconocemos, bien sea porque no se divulgan mucho, no nos los enseñan. Hoy en día ya los colegios han tomado la práctica de la enseñanza en derechos humanos y tampoco hablamos de ellos. Conocemos a través de las diferentes manifestaciones que han habido últimamente, que hablan de los derechos humanos, cuando ciertas organizaciones o instituciones o ONG nombran a alguno de ellos y salen en defensa de alguno de ellos. Los derechos humanos son esenciales para garantizarnos una vida digna y son el resultado de la lucha de los pueblos a través de la historia, para conseguir una vida ideal para todos y todas. Pero, ¿qué son los derechos humanos? A través de este video vamos a ver qué son los derechos humanos. Es un video que demuestra perfectamente lo que son los derechos humanos. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of?
De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa. Pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente,
¿Por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Como ven, tuvieron que pasar muchos años para que existieran los derechos humanos. Luchas de muchos para que pudieran concretarse en una declaración universal los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos, sin discriminación. Los derechos humanos son reconocidos y no formalmente creados, puesto que se entienden como consubstanciales a la persona. Tomemos nota de esto, lo que los distingue de otros derechos. O sea, solo por el hecho de ser personas, solo por el hecho de nacer, tenemos estos derechos. No necesitan que estén plasmados en un papel, ni nada de eso, porque están reconocidos a través de la Declaración de los Derechos Humanos, pero son eso, no son creados, son reconocidos. Muchas veces nosotros mencionamos los derechos humanos, incluso los invocamos. Cuando hablamos de las diferentes situaciones que se viven en el país, las diferentes protestas, diferentes luchas por diferentes derechos, sin que sepamos cuáles son, ¿ya? Ni cómo aparecieron. En palabras muy resumidas, entonces podemos decir que los derechos humanos son normas que garantizan una vida digna. Eso es en resumen lo que podríamos decir que son los derechos humanos. Bueno, estos derechos humanos gozan de ciertas características. Estos son más o menos todas las características que existen. Los derechos humanos son inherentes
¿ya? Porque derivan de la naturaleza del ser humano, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico o color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Muchas veces los alumnos, sobre todo en los colegios, me preguntan, ¿y los delincuentes tienen derechos? ¿Y la policía tiene derechos? Sí. Todos tenemos los mismos derechos sin distinción alguna. Son universales, ¿ya? Estos son comunes a todas las personas en cualquier tiempo y lugar. Es decir, que solo por formar parte del género humano, todo individuo tiene esos derechos. Esta característica principalmente se vincula con la no discriminación. ¿Cómo se llama? Este principio de universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. En principio, tal como lo declara inicialmente en el inicio la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios y declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los estados tienen el deber interdependiente de sus sistemas políticos, económicos y culturales de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Son también incondicionales. Esto quiere decir que solo están sujetos a los lineamientos y a los procedimientos que determinan los límites de los propios derechos humanos. También son derechos inalienables. Un ser humano no puede transferir ni renegar de sus derechos humanos. Cada persona posee sus derechos y ni siquiera el Estado puede disponer de estos. Son irrenunciables e inalienables, dado que ningún ser humano puede renunciar a ellos ni transferirlos, aún por su propia voluntad, ¿ya? Entonces son intransferibles, nada más que el propio titular también puede valerse de sus derechos. Son inviolables, esto quiere decir que no pueden ser violentados, pero cuando ello ocurre el Estado debe asumir las consecuencias en términos de responsabilidad. Ya vamos a ver eso en la parte de responsabilidad de las violaciones de los derechos humanos. Tiene que responder tanto en el ámbito interno y puede responder también a nivel internacional a través de los organismos internacionales de protección. También los derechos son indivisibles, o sea, es como que la dignidad humana pudiera dividirse y no es divisible de manera absoluta. Ya también son interdependientes, lo que quiere decir que la vigencia de uno de los derechos comporta necesariamente la vigencia de otro derecho. Por ejemplo, nosotros no podemos tener derecho a la salud si no tenemos derecho al agua. Todos los derechos son tan interrelacionados unos con otros. Son interdependientes unos de otros. Y son como una cadena. No puede haber un derecho si no existen otros derechos. Y son imprescriptibles, o sea, no prescriben en el tiempo, no se extinguen con el paso del tiempo. Puede ser que los derechos sean, ¿cómo se llama?, pueden evolucionar en el tiempo, pueden aparecer nuevos derechos, pero nadie nos va a revocar ni nos va a quitar uno de los derechos que tenemos consagrados. Después de la Segunda Guerra Mundial, como vimos en el video, que trajo consigo muerte de millones y millones de personas, las naciones del mundo propusieron juntarse en una organización para prevenir e impedir esta horrible experiencia se repitiera. Y así nació la Organización de Naciones Unidas en 1948, y es esta a través de, presenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración fue un importante aporte de Eleanor Roosevelt, que dirigió
en los grupos de trabajo para crear la Declaración de Derechos Humanos junto con otras mujeres, y tal como ella dice, los derechos humanos son parte de nuestro día a día, donde se inician después de todos los derechos humanos. Estos derechos comienzan en los lugares pequeños, cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Y aún así, son el mundo de la persona individual, están en los lugares de trabajo, están en todas partes, y todos tenemos que defenderlos. No solo los estados, sino que todas las personas tenemos que defender los derechos humanos. Ya van a ser 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hombres y mujeres han ido tomando progresiva conciencia de sus derechos fundamentales, ¿ya? Todas las personas han empezado a conocer el valor y la importancia que tienen los derechos humanos, la importancia de la dignidad de las personas, porque estos derechos no siempre fueron reconocidos, y por muchos años fueron negados a muchas personas y grupos. Estos causaron sufrimiento, vulneraron la integridad de muchas personas, pero como vemos también se siguen vulnerando los derechos de muchas personas, la integridad de muchas personas a lo largo de la historia, y hoy en día podemos encontrar muchos ejemplos de estas violaciones de los derechos humanos, como es la esclavitud, la explotación de niños y niñas, las consecuencias de las guerras, los golpes de Estado, los abusos laborales, la discriminación de pueblos indígenas, entre otros, muchos otros. Entonces, no solo por el hecho de que estén consagrados en una declaración universal, no se siguen violando. Esta Declaración Universal cuenta con 30 derechos, nombra 30 derechos, ¿ya? Yo se los pongo aquí para que los conozcan. Son 30 derechos que pueden buscarlos en las páginas de la Organización de Naciones Unidas, y se detallan uno a uno. Pero, así como se propuso la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que estableció el reconocimiento de los derechos de las personas, fijó un compromiso de los estados de trabajar para hacer realidad el cumplimiento de estos derechos. Desde todos los estados, en diferentes medidas, han incorporado algunos de estos principios a sus constituciones, consagrando los derechos humanos y poniendo límites al ejercicio del poder del Estado. El desarrollo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando se proclamó la Declaración Universal, que es uno de los principales tratados de derechos humanos, también en 1966 se firmó, como esto no fue suficiente, se firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como no era viable que la Declaración Universal hubiera un tratado internacional que estableciera obligaciones, por un lado estaba el bloque socialista soviético, y por otro lado estaban los Estados Unidos. Por ello, ninguno estaba dispuesto, o sea, no era el momento histórico para suscribir tratados que les impusieran obligaciones de estas materias, porque en esos estados, por ejemplo, en Estados Unidos, habían en ese entonces graves problemas de segregación racial. Entonces, en este consenso supuesto, ya se logró dos tratados, ya que uno es los Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por otro lado el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales. Este grupo de la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se conoce como la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Estos pactos, a diferencia de la Declaración Universal, constituyen tratados jurídicamente vinculantes para los estados que son parte.
Y en ello, por consiguiente, están obligados a respetar los mecanismos instituidos por su puesta en práctica. Estos pactos hacen que los estados deben presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de los derechos humanos en virtud de las obligaciones que estos mismos tratados les imponen. Los tratados entraron en vigor en 1976. Desde entonces, muchos estados, creo que son 130 estados, se han adherido al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ya existen protocolos facultativos de cada uno de los derechos. Los derechos que protege el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contemplan en detalle los derechos políticos civiles expuestos en la Declaración Universal, que comprende el derecho a la vida, a la intimidad, proceso justo, a libertad de expresión, de religión, a no ser objeto de torturas ante la ley. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales reconoce los derechos al trabajo, condiciones favorables al trabajo, todo lo que tenga que ver con salario, seguridad social, el nivel de vida, la familia, la salud física y mental, la educación, la participación en la vida cultural. Entonces, adoptaron todas las medidas necesarias dentro de estos pactos. Entonces, la Declaración Universal no fue vinculante, más estos tratados sí. Todo esto, junto con todos los tratados que existen a nivel internacional, es lo que se conoce con el derecho internacional de los derechos humanos, que son el cuerpo de declaraciones, convenios, tratados y protocolos que conforman la legislación internacional en materia de derechos humanos. Los sistemas de protección de derechos humanos comprenden varios sistemas de protección. El sistema universal, que es las Naciones Unidas, y los sistemas regionales. Vamos a ver, porque es importante que conozcamos la separación de la protección universal de derechos humanos, porque muchas veces son tantos tratados que los confundimos. El sistema universal de la ONU, que es el sistema de protección de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, es el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como de organismos con alcance internacional, pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas, cuyo fin es la protección, la promoción de los derechos universales. El sistema universal de derechos humanos está integrado por el sistema de tratados y órganos de tratado. Todas las partes que están resaltadas, ustedes pueden tocarla y van a ir directo a los documentos que están detallados del sistema de tratados, que es muy grande, que yo no se los voy a dar en esta unidad, yo solo le voy a dar como las bases, y los que quieran seguir informando, seguir conociendo sobre estos sistemas, pueden ingresar a cada uno de los links que yo les he ido dejando. Entonces, el sistema universal consta de dos sistemas, el sistema de tratados y el sistema de órganos. El sistema de tratados son los instrumentos adoptados por el derecho internacional para darle una base jurídica a la protección de los derechos humanos. Son firmados y ratificados voluntariamente por los estados en ejercicio pleno de su soberanía. A través de ellos, los estados adquieren las obligaciones internacionales de respetar, que quiere decir que no van a interferir ni limitar el disfrute de los derechos humanos, proteger o impedir que se lesionen los derechos humanos de las personas, realizar y adoptar medidas y leyes positivas para asegurar su disfrute. Cada uno de los tratados internacionales prevé la creación de un comité que se encarga de la supervisión y monitoreo de la implementación de las obligaciones adquiridas por los estados. Es decir, cada uno de los tratados que se celebran en las Naciones Unidas y que son ratificados por diferentes estados, ¿ya? No todos ratifican todos los tratados. Cada uno de estos tratados tiene dentro de su creación, se crea, ¿cómo se llama? Se crea un comité que se encarga de la supervisión y monitoreo de las obligaciones adquiridas por los estados. Los estados firman los tratados y son supervigilados por este comité. Y el sistema de órganos comprende, uno, los órganos convencionales, que son los comités de expertos
independientes creados por los tratados internacionales. Segundo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y tercero, los procedimientos especiales, que son expertos interdependientes, relatores especiales y grupos de trabajo. También está el Consejo de Derechos Humanos. También aquí yo les dejé link que pueden ir revisando en cada uno de ellos, que los llevará a las páginas de las Naciones Unidas, donde explican al detalle qué rol cumple cada uno de ellos. Ahora pasamos a ver los sistemas regionales de protección de derechos humanos. Los sistemas americano, europeo y africano. Perdón, se me olvidó decirles que sobre el sistema universal, yo les dejé complementar con una lectura obligatoria, que no es muy larga, pero sí muy resumida de lo que son los sistemas de tratado y el sistema de órganos, y que es importante que los conozcan para que sepan cómo funcionan el sistema universal de protección de derechos humanos. El sistema regional de protección de derechos humanos está conformado por el sistema americano, europeo y africano. Como ven, el sistema de las Naciones Unidas es el sistema que abarca a todo el mundo, a todos los países del mundo. Y los sistemas regionales abarcan a solamente las diferentes regiones. Hay 3 sistemas regionales. Tenemos el sistema interamericano, que comprende América, ya que fue creado a través de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La comisión está en Washington, Estados Unidos, está compuesta de órganos, y la Corte Americana está en José de Costa Rica. Tenemos el sistema africano y el sistema europeo, que consta del Consejo de Europa. El convenio se creó a través del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y hoy nosotros vamos a ver nuestro sistema interamericano, que es el sistema de la OEA, en nuestra región. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es un conjunto de normas sustantivas, procesales, organismos y mecanismos de denuncia que en el marco de la Organización de los Estados Americanos cumple la función de promover y proteger los derechos humanos universales en América. O sea, el sistema interamericano no tiene nada que ver con la protección de derechos humanos de Europa, por ejemplo. Aunque ellos trabajan en conjunto, se comunican entre ellos, pero cada sistema regional protege y establecen convenciones, protocolos para la región. El sistema interamericano está constituido en principio por 2 organismos. Uno que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y segundo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos. Es el encargado de la promoción y protección de derechos humanos en el continente americano. También sobre el sistema interamericano les dejé una lectura obligatoria. Aquí yo dejé el link del mandato de la creación de la Comisión Interamericana. También tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es uno de los 3 tribunales regionales de protección de derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e implementar la Convención Americana. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa, es decir, se llevan juicios, ¿ya? Y también tiene obviamente la resolución de casos contenciosos, y también supervisa las sentencias. O sea, cada vez que hay una sentencia de la Corte Interamericana, no solo queda ahí, sino que vigila que se cumplan las sentencias. Estas sentencias son a los estados a través del ejercicio de personas que se han violado sus derechos humanos, llevan los casos a la Protección Interamericana de Derechos Humanos, y también tiene una función consultiva. No solo de repente hay grupos, hay ONG que hacen una consulta a la Corte Interamericana sobre un derecho en particular, y entonces la Corte
emite una resolución de esa consulta y también dicta medidas provisionales de ciertos casos. Aquí también les dejo, ¿cómo se llama?, 2 videos que tienen que ver con el sistema interamericano. Vamos a ver ahora un video de lo que es el sistema interamericano para que se profundicen más con él, porque es el que más nosotros trabajamos y con el que más vamos a tener relación. En 3 regiones del mundo, gobiernos han acordado en establecer sistemas internacionales para el monitoreo y la protección de los derechos humanos. Uno de ellos es el Sistema Interamericano para la Protección de Derechos Humanos, creada por la Organización de los Estados Americanos. El litigio y otras formas de incidencia ante el sistema interamericano pueden ser herramientas poderosas para llamar la atención sobre cuestiones de derechos humanos, darle a las víctimas una oportunidad para ser escuchadas y promover reformas en las políticas y prácticas estatales. El sistema está compuesto por 2 órganos de protección: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales ejercen diferentes funciones. La Comisión vela por la protección de los derechos humanos en los 35 países en las Américas. Recibe denuncias, conocidas como peticiones, para determinar si un Estado ha violado los derechos humanos de una persona o un grupo de personas y, de ser el caso, cuáles medidas debería de tomar el Estado para reparar el daño ocasionado a la víctima y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. Los 7 comisionados visitan países en la región, sostienen audiencias en relación a temas de interés y publican informes sobre la situación de derechos humanos. El trabajo de los relatores de la comisión ayuda a aumentar su pericia y cultivar el conocimiento y conciencia sobre temas de prioridad, tales como los derechos de comunidades o grupos específicos. Por su parte, la Corte dicta sentencias sobre denuncias presentadas contra los estados que han aceptado su competencia contenciosa, únicamente cuando tales casos no han sido resueltos de manera satisfactoria por la Comisión. 20 estados han aceptado la jurisdicción de la Corte. En situaciones de gravedad y urgencia, ambos órganos, la Corte y la Comisión, pueden solicitar al gobierno que tome medidas para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto de una petición. Estas medidas son conocidas como medidas cautelares o provisionales. No es la función del sistema interamericano revisar las sentencias dictadas por cortes nacionales que actúen dentro de su competencia y respetando los derechos fundamentales de las partes. Por lo general, antes de acudir a la comisión, los peticionarios deben tratar de resolver el problema por medio de los procesos judiciales nacionales. Además, la comisión y corte no pueden decidir la culpa o inocencia de las personas. Con la presentación de una petición, participación en una audiencia temática, reunión con un relator y el uso de los informes de la comisión, los defensores de derechos humanos pueden aumentar el conocimiento público sobre algún problema de derechos humanos y generar presión para promover reformas. Para tener un mayor impacto, la incidencia ante el sistema interamericano debería de ser parte de una amplia estrategia de defensa, la cual también puede incluir el monitoreo a nivel local, negociación con el gobierno y esfuerzos para asegurar que la comunidad afectada esté consciente de los resultados. Bueno, ahí pueden ver en resumen lo que es la Organización de Estados Americanos a través de sus 2 organismos. Es como un resumen chiquito, más la lectura obligatoria que yo les dejé, pueden ya complementar lo que es el sistema universal y el sistema interamericano. Y esto es importante saberlo, que hay 2 sistemas de protección, porque muchas veces los entrelazamos y los confundimos. Y pensamos que es solo uno, o que muchas veces la gente piensa que la OEA es un organismo de la ONU, y no, son 2 sistemas distintos, uno es universal y el otro regional. Todos estos derechos, el derecho internacional, reconoce 4 tipos de obligaciones por parte de los estados, estas obligaciones de los estados para proteger los derechos humanos. La violación de los derechos humanos
¿ya? Puede ser cometida por cualquier persona. Pero sin embargo, estos derechos fueron establecidos como un mecanismo efectivo de protección de la dignidad de las personas cuando los atropellos provienen de los estados por intermedio de la acción de sus agentes. Es decir, que es el Estado el que viola los derechos humanos y es el Estado el que tiene la obligación, el deber de respetar, de garantizar y de adoptar las medidas apropiadas y de establecer los recursos efectivos. En relación a estas obligaciones, el respetar implica no interferir con la realización de los mismos. El Estado, en cualquiera de sus niveles, debe abstenerse de interferir con el goce de estos derechos. Esta, por ejemplo, contempla la prohibición de ciertos actos de los gobiernos puedan menoscabar el disfrute de los derechos humanos, como por ejemplo el derecho a una vivienda digna. Tiene el deber de proteger. Los agentes del Estado, en el marco de sus respectivas funciones, deben adoptar medidas ¿ya? Para prevenir las violaciones de los derechos humanos, especialmente por parte de los particulares, pero también de los entes públicos. Debe garantizar también, o sea, debe ejercer las acciones que permitan a las personas el acceso a estos derechos humanos y asegurar su disfrute cada vez que una persona o grupo no pueda, por razones ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho de sí misma con los recursos a su disposición. Promover se refiere que debe adoptar todas las medidas a su alcance para la realización de estos derechos. Se trata de una obligación de carácter progresivo para lograr cambios en la conciencia pública, en la percepción del entendimiento o en la capacidad de afrontar un determinado problema. Entonces, son los estados los que tienen las obligaciones con los derechos humanos, son los estados los que responden por las violaciones de los derechos humanos. Siempre serán los estados los responsables por el cumplimiento de las obligaciones que ha aceptado al ratificar un tratado. Normalmente el Estado responderá por los actos y omisiones de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia. No obstante, podría ocurrir que la violación sea cometida por un particular. Podría ocurrir que la violación que tenga aquiescencia o permiso del Estado. En este caso, también será el Estado el responsable. Finalmente, aunque la violación sea cometida por un particular, aún sin el permiso del Estado, este último va a responder por la violación de los derechos humanos porque no adoptó las medidas necesarias para prevenir. Porque cuando una persona comete una violación a los derechos humanos, está cometiendo un delito. Cuando un Estado, a través de sus agentes, viola los derechos humanos, hay una violación de derechos humanos y debe responsabilizarse por tal vulneración. Esto puede ser por un acto u omisión de los propios agentes, por conductas de terceros, o por la actuación de terceros e inacción del Estado. O sea, muchas veces se cometen violación de los derechos humanos y el Estado no hace nada. También es responsabilidad del Estado porque dejó de adoptar las medidas de prevención o supervisión que impidan su ocurrencia. Y cuando, por ejemplo, no se investigan, no se sanciona, o muchas veces los juicios se eternizan y no hay responsable. En ese caso, cuando, por ejemplo, ocurre una persona demanda ante los tribunales de justicia nacionales y no hay respuesta de la violación de sus derechos, en estos casos, la persona, después de pasado un periodo de tiempo, puede accionar a través de los organismos internacionales para la defensa de sus derechos humanos. Entonces, es fundamental saber que para acudir a los organismos internacionales es necesario agotar los mecanismos de defensa judicial que nos brinda el derecho interno. O sea, por ejemplo, se violaron mis derechos humanos a través de un agente del Estado, yo no puedo ir directamente a un organismo internacional. Tengo que primero
tenemos que acudir a los tribunales nacionales, vamos a utilizar todos los recursos que la ley nos ofrece, y después de eso, si no tenemos una respuesta favorable, podemos acudir a los organismos internacionales o los organismos regionales, a través de la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, hay excepciones. Hay países que la situación de los derechos humanos está tan mal que de nada muchas veces sirve acudir a los tribunales nacionales. Muchas veces, por ejemplo, cuando hay rompimiento del hilo constitucional de la democracia, en estos casos hay una excepción y no es necesario agotar todos los recursos internos, pudiéndose recurrir a un organismo internacional directamente. En la medida que el Estado es garante de los derechos humanos, los agentes del Estado son los que cometen las violaciones de los derechos humanos. Cuando el Estado, a través de alguno de sus agentes, incumple sus obligaciones de derechos humanos, eso se considera una violación de los derechos humanos, y ahí el responsable es el Estado. Cuando una persona que no es un agente del Estado es un delito, altera el orden institucional y se le pueden aplicar las leyes de infracción del Estado. Pero, sin embargo, cuando no hay prevención por parte del Estado, igualmente en estos casos se hace responsable el Estado. O sea, nosotros no podemos acudir ante los organismos internacionales demandando a un particular, sino que demandamos al Estado de Chile. Todos los juicios en los organismos internacionales son hacia los Estados y las sentencias son hacia los Estados. Por ejemplo, el caso de la jueza Atala, ella fue una sentencia desfavorable a través de los tribunales de justicia chilenos. Entonces ella acudió a los organismos internacionales, se le dio la razón después de 10 años, eso sí, los juicios son muy lentos, después de 10 años, y se condenó al Estado chileno a cumplir ciertas cosas, a pedir disculpas públicas, a establecer normas que beneficien a estos grupos vulnerables, etcétera. Yo los invito también a leer esa sentencia del caso Atala, que fue el primer caso de género a nivel internacional. Las limitaciones al ejercicio de los derechos humanos. Las limitaciones son aquellas restricciones establecidas por los poderes públicos para el ejercicio de los derechos humanos, que en ningún caso deben suponer rebasar la especificación del contenido de los mismos en función de sus límites estructurales. La doctrina del abuso del derecho como limitación de los derechos humanos es especialmente relevante. Como consecuencia del carácter expansivo de los derechos humanos, que determina a su vez la afirmación del principio favor libertatis, toda limitación e interpretación de un límite de derecho humano debe ser realizada restrictamente, dando el mayor grado de ejercicio posible al derecho humano que se trata. Una de las limitaciones al ejercicio de los derechos humanos es el abuso del derecho como limitación de los ejercicios del derecho humano. El abuso de derecho significa que ni los poderes del Estado ni los particulares pueden, justificándose en el ejercicio de un derecho fundamental, limitar o atacar a otro derecho fundamental, o bien para desviarse de los límites intrínsecos que el ejercicio del derecho de que se trate. El ejercicio de un derecho no debe exceder el uso normal del mismo, de modo que resulte antisocial o excesivo, resultando de ese ejercicio daños para terceras personas. Una de las manifestaciones del abuso del derecho es la desviación de poder, que consiste en el uso de las facultades discrecionales de la administración para fines diversos de aquello para los cuales fueron conferidos. Las limitaciones excepcionales a los derechos humanos, ya tenemos el estado de alarma, la declaración de catástrofe, el estado de excepción, del orden, cuando se refiere al orden público. Y estos tienen efectos tanto en el ámbito territorial como temporal, y son un máximo de 30 días prorrogables por otros 30 días. También cuando hay defensa constitucional, que es el estado de sitio, no se puede limitar el reconocimiento de la personalidad jurídica hay ciertos derechos que no se pueden limitar en el estado de sitio, que son el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, el principio de legalidad
y de retroactividad, la libertad de conciencia y de religión, la protección a la familia, los derechos del niño, los derechos de nacionalidad o los derechos políticos. Por ejemplo, hoy en día tenemos un ejemplo a nivel mundial que es por esta crisis sanitaria, donde se han restringido la libertad de movimiento de las personas. Esto se debe por una catástrofe nacional o mundial, que es la pandemia. Si se nos restringen ciertos derechos de movilidad, no pueden, por ejemplo, decir, no pueden ir a adquirir comida. Una de las razones que la gente está protestando es que dice, sí, tenemos restricción por nuestro derecho a la salud, para proteger la salud, pero no se nos está vulnerando el derecho al trabajo. Entonces hay grandes manifestaciones a nivel mundial en diferentes países a razón de la limitación de otros derechos por la restricción por el estado de alarma a nivel mundial o la declaración de catástrofe, que ha impedido que ciertos derechos humanos se cumplan. Hay ciertas condiciones a las limitaciones excepcionales a los derechos humanos. Primero, que debe ser bajo estricta necesidad. La suspensión de garantías debe ser indispensable para atender la emergencia. Vamos a ponernos en el contexto que estamos hoy en día de la pandemia, de las restricciones de movilidad que tenemos por declaración del estado de catástrofe. Es por una estricta necesidad, por ejemplo, en este caso, porque hay una pandemia mundial y es indispensable suspender ciertas garantías para atender la emergencia de salud que nos encontramos. La proporcionalidad implica que solo cabe suspender aquellas garantías que guarden de relación a las medidas excepcionales necesarias para la emergencia. Una de las cosas que suspendieron fue la falta de movilidad, pero no podemos suspender, por ejemplo, el derecho a manifestarse de las personas. Es por eso que se está tratando de mediar de manera proporcional para que haya elecciones que son prontamente, ¿ya? Para que las personas tengan acceso a la salud, para que las personas tengan acceso al agua, para que las personas tengan acceso a los alimentos. Entonces se establecen proporcionalmente y en este caso a los lugares donde hay más casos de contagiados, entonces se va mediando, se va dejando libre a ciertos sectores, se le da movilidad más a unos que a otros, entonces es proporcional. Y temporal también, por ejemplo, el confinamiento de la cuarentena total, no se puede permanecer en cuarentena durante un año, por eso se han abierto y ha sido flexible. Tiene que ser por el tiempo estrictamente necesario para superar la emergencia. Superamos los niveles de contagio críticos, entonces dejamos salir a la gente que pueda salir, porque no puedes eternizarse porque se estaría violando otros derechos. Se debe respetar la esencia de los derechos humanos, ¿ya? Las garantías no pueden ser suspendidas bajo ninguna circunstancia. Ha habido países donde se han suspendido todas las garantías y se ha limitado muchísimo el derecho a circular de las personas. Hay países que hay toque de queda en todo el día, no pueden circular vehículos sino una vez a la semana por los dígitos de las patentes. Cuando no hay respeto de la esencia de los derechos humanos, cuando se extralimitan, se violan otros derechos humanos. Cuando también se suspenden estas limitaciones de los derechos humanos, se tiene que publicar. Debe publicarse por todos los medios oficiales internos del país y se debe comunicar a la comunidad internacional. Según hay pautas en las convenciones de derechos humanos que señalan cómo se debe notificar. El gobierno de Chile tiene que notificar que están suspendidas ciertas garantías, tiene que decir por cuánto tiempo, qué derechos están suspendidos, qué otros derechos no están suspendidos, por cuánto tiempo, y tiene que
justificar esta suspensión. Las listas de garantías no suspendibles, más amplia, porque hay derechos que no se pueden suspender, ¿ya? Los podemos encontrar en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos derechos están fuera del ámbito de los estados de excepción, los siguientes derechos. El derecho a la vida, o sea, el derecho que se suspende las garantías, no es imposible que se suspenda el derecho a la vida. El derecho a la integridad personal, la prohibición de esclavitud y servidumbre, la prohibición de discriminación, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la nacionalidad, no se puede quitar la nacionalidad a una persona, los derechos políticos, el principio de legalidad y retroactividad, la libertad de conciencia y de religión, la protección a la familia y los derechos del niño, así como las garantías judiciales. Es decir, que mientras haya suspensión, no pueden suspenderse, por ejemplo, los juicios, no pueden suspenderse la sentencia, y los estados deben tomar todas las medidas, por ejemplo, en este proceso a nivel mundial de la pandemia, de que todos estos derechos se garanticen y todos los organismos para garantizar estos derechos sigan funcionando. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos? ¿Cuál es la importancia que tiene los derechos humanos para nosotros? Bueno, en primer lugar, como vimos a través del video, son un legado histórico. Son de bases históricas que fomentan un mundo mejor en el futuro a través de la historia. Los conceptos del comportamiento ético, dignidad humana y justicia han sido fundamentales para el desarrollo de las sociedades humanas. Los derechos humanos comenzaron a gestarse en épocas de muchos problemas sociales, como época de la esclavitud, genocidios y opresión de gobierno. Las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial dejaron en claro que los intentos anteriores de proteger los derechos humanos de violaciones gubernamentales no eran adecuados o suficientes. Ustedes vieron que había muchas declaraciones, había muchas intenciones de recoger los derechos de las personas, pero hasta no fue después de la Segunda Guerra Mundial, este impacto tan terrible de la Guerra Mundial y todo lo que había pasado en la historia, es que llegaron a un consenso que no fue fácil, costó llegar a un consenso para proteger los derechos humanos de las violaciones y las atrocidades. Entonces, esto puso un antes y un después. Antes de esto no había nada, se violaban los derechos en la guerra, era terrible. Bueno, lo saben por la bomba atómica, y es importante conocer los derechos humanos. Como yo les dije, muchas veces he preguntado esto, ni siquiera estamos muchas veces familiarizados con ellos y no tenemos la preocupación por conocerlo. Entonces, es aquí que todas las personas que se instruyen o se educan en derechos humanos, ya ustedes conocen ciertos derechos humanos, van a conocerlos y van a investigar más sobre el tema, y ustedes como funcionarios públicos deben promover estos derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Y son los derechos que ningún ser humano puede renunciar sin distinción alguna. Tienen una lógica jurídica también, y la sociedad civil también tiene que promover los derechos humanos. Esto hace que nosotros vivamos en comunidad. Sería realmente imposible vivir en comunidades si los estados y millones de personas no estuvieran comprometidas, al menos en un grado esencial, con los derechos humanos. ¿Qué sería el mundo hoy en día sin tener los derechos humanos? Sin que existieran todos estos tratados y convenciones, que de paso, que el hecho de que exista la Declaración Universal de Derechos Humanos, que debería haber sido suficiente porque contempla todos los derechos, sin embargo no ha sido suficiente. Sin embargo no han sido suficientes
los dos protocolos. Fue necesario establecer convenciones y tratados en cada uno de los grupos vulnerables, porque la esencia del ser humano no es proteger los derechos humanos. Son también condiciones de convivencia que al cumplirse permiten que las sociedades cuenten con los estándares básicos de estabilidad y respeto mutuo. Gracias a ellos, millones de personas han comprendido que no se debe discriminar por raza, religión, género y otros aspectos, lo que reduce tensiones, fricciones y conflictos. Aunque ustedes ven que a través de las noticias vemos que hay países que se siguen violando los derechos humanos, el derecho a la vida por razones de discriminación, por color. Tenemos los conflictos que han habido en Estados Unidos, las manifestaciones que han habido en Estados Unidos. O sea, se siguen violando los derechos humanos a pesar de existir un montón de tratados y convenciones internacionales. Imagínense no existiera esta declaración. Los derechos humanos promueven la vida y la integridad física y en consecuencia la disminución y eliminación de la violencia y otro factor que dificulta la convivencia y la estabilidad. Vemos que gracias a los tratados internacionales se logra visibilizar la violencia contra la diversidad sexual. Tenemos el caso Zamudio de unos años atrás, que antes de la creación de los derechos humanos hubiera sido imposible reclamar por estos derechos. También los derechos humanos promueven la democracia. Desde hace siglos la humanidad valora la democracia como la mejor forma de convivencia, pues a través de ella todos somos libres de pensar y expresarnos de manera genuina, siempre y cuando no irrespetemos a otros y vulneremos sus derechos. Además, esta forma de organización política y social permite que exista igualdad ante la ley, libertad de poderes y en general un punto de equilibrio en la sociedad que permite el desarrollo satisfactorio de todos de acuerdo a competencias, habilidades y esfuerzos. Precisamente los parámetros que definen los derechos humanos coinciden con la democracia e incluso la promueven de manera directa en algunos puntos, como en el de las garantías políticas y el acceso universal a los procesos electorales. También protegen a los más vulnerables. Como les dije, hay montones de tratados que han ido saliendo tanto a nivel universal como a nivel regional para proteger a los grupos vulnerables, porque muchas veces no fue suficiente con la Declaración Universal, no fue suficiente con ambos protocolos, sino que ha sido necesario establecer convenciones y protocolos que protejan a los grupos vulnerables. Los derechos humanos intentan lograr que no se amplíe cada vez más la brecha entre los sectores poblacionales más privilegiados y los más vulnerables. Por ello establecen parámetros básicos que definen una vida digna y que posibiliten el desarrollo social, personal e intelectual, como la responsabilidad de los estados de ofrecer alternativas de educación gratuita, al menos en los niveles de instrucción elementales. También protegen a las personas adultas mayores, a las mujeres, protegen a las personas de la esclavitud, protegen a los migrantes y así sucesivamente. También protegen contra los abusos, garantizan la vida, la igualdad, la libertad y seguridad y protegen a las personas contra los abusos de quienes están en posiciones de mayor poder. Los derechos humanos son importantes en las relaciones que existen entre los individuos y el gobierno que ejerce poder sobre ellos. El gobierno tiene el poder sobre las personas, pero los derechos humanos expresan que ese poder es limitado. Los estados deben preocuparse de solventar las necesidades básicas de las personas y proteger algunas de sus libertades. Es por esto que los derechos humanos se aplican a todas las personas, están protegidos por la ley, están internacionalmente garantizados y no pueden ser arrebatados a ninguna persona ni grupo. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de los salarios. Antes los salarios eran muy justos y se han ido estableciendo a través de la Organización Internacional del Trabajo diferentes convenios
para los salarios justos. Hoy en día están luchando las mujeres por igual trabajo, igual salario. Las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, contra la esclavitud, la libertad de prensa, la libertad de opinión. Y también establecen estándares de bienestar. Son los reflejos de los estándares mínimos que se requieren para que las personas vivan con dignidad y tengan la posibilidad de desarrollarse satisfactoriamente. Garantizar los derechos humanos es también garantizar que los ciudadanos contarán con los recursos y los elementos indispensables para la vida cotidiana y el desarrollo personal, académico, laboral, intelectual. Los derechos humanos a través de las organizaciones se van protegiendo, les dije, a través de convenciones, tratados, y se establecen objetivos. Uno de los objetivos principales, que los vamos a ver más adelante en otra lección, son los objetivos de desarrollo sostenible, que han ido progresando. Antiguamente hubieron otros objetivos hasta el 2015, y en el 2015 hasta el 2030 van a ser los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que los estándares del bienestar van progresando, a medida que van aprendiendo los estados, se van entrelazando, los derechos humanos se han vuelto transversales, o sea, por ejemplo, la igualdad de género es transversal a todos los otros derechos, la salud también es transversal a los otros derechos, no puede haber pobreza y haber derecho a la salud. No puede haber, ¿cómo se llama?, educación si la persona no está saludable. Todos los derechos se interrelacionan y se establecen los estándares de bienestar. Los derechos, y lo otro es que los derechos son respetados internacionalmente. Están recopilados de forma específica en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y deben ser respetados por todas las naciones del mundo. Esto es fundamental ya que permite proteger a las personas de todo tipo de abuso, trato desigual o discriminación. También permite evitar prácticas que van en contra de la dignidad de las personas, como la tortura, los castigos crueles o degradantes, esclavitud o servidumbre. Estos actos son prohibidos en todas sus formas. En el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se indica que ninguno de los puntos del documento puede ser interpretado por ningún Estado, persona o grupo, ni tampoco pueden comprometerse a ninguna actividad o acción que lleven a la destrucción de ninguno de los derechos y libertades que están dispuestos en la Declaración. Es decir, todos los estados van a proteger los derechos humanos de todos los países y están todos súper vigilados, es decir, en ese país no se pueden cometer violaciones de los derechos humanos. Y por último, que esto no es por último, es lo principal, que protegen a todas las personas. Los derechos humanos son importantes porque reflejan los estándares mínimos necesarios para que todas las personas puedan vivir con dignidad. El hecho de que un Estado dice, me salgo de este tratado, renuncio a este tratado, no quiere decir que tenga la libertad de violar los derechos humanos. Los derechos humanos brindan a las personas el derecho a escoger cómo quieren vivir, cómo expresarse y qué clase de gobierno quieren apoyar, entre otros aspectos. Los derechos humanos protegen a todas las personas sin excepción. Es decir, que una persona que esté en otro país, un migrante, se debe proteger sus derechos humanos. El hecho de que no sea un nacional del país, deben protegerse los derechos humanos porque hay estándares mínimos para que las personas puedan vivir con dignidad. Como hemos aprendido, la humanidad ha recorrido un largo camino para establecer leyes, organismos y recursos destinados a la defensa y promoción de los derechos humanos. Ha sido muchas batallas, muchas guerras, muchas vidas para llegar a comprender que debemos proteger, defender la dignidad de las personas a través de los derechos humanos. Vemos que a nivel internacional se han desarrollado diversos y valiosos recursos e instancias para la adecuada protección de los derechos humanos de las personas. Vimos que existen dos sistemas que nos corresponden a nosotros, que es el sistema universal y el sistema
regional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que existen varios recursos a través de los tratados y convenciones y varias instancias a nivel nacional e internacional para la protección del de los derechos humanos de las personas. Pero, como decía ahí el video y como dijo Eleanor Roosevelt en el 10º aniversario de la Declaración Universal, el respeto de los derechos humanos no termina en las leyes, o sea, no porque estén escritas en un papel tienen vida, sino que depende de toda la sociedad. Y ustedes como funcionarios de la salud tienen todas las herramientas en sus manos para defender los derechos humanos de las personas. Tienen que promover los derechos humanos, defenderlos y transmitirlos. Es una tarea permanente de todos. Es necesario que todas las personas, hombres, mujeres, jóvenes, niñas, niños, adultos, mayores, se apropien de estos derechos, ejerzan estos derechos a través de una adecuada información y educación. El paso que están dando ustedes hoy día es el primer paso para conocer, y ahora tienen ustedes la tarea de promoverlos, de educar a otras personas en derechos humanos, en sus familias, a sus vecinos, a través de organizaciones, en el trabajo, con sus compañeros. Aduéñense de estos derechos, apropiense de estos derechos, defiendan estos derechos. Solo así van a ser posible que la defensa de los derechos humanos, la vida dignamente para todas y todos sea una realidad hoy en día y en el futuro. Y eduquen a sus hijos en derechos humanos, transmítanlo. Me hubiera encantado poder profundizar más, pero dejo sembrada la semilla para que ustedes puedan seguir adelante en esto. Muchas gracias. Nos vemos en la lección número 2.